Qué hermanos, Dios los bendiga. Qué hermosas alabanzas las que acabamos de enviarle al Señor, que le cantamos, le adoramos a nuestro Padre Celestial para llamar su atención. Gracias a todos y cada uno de vosotros. Hermanos, un saludo muy especial. Gracias a todos los que se conectaron ahora 8 días. Gracias a todas esas más de 600 almas que escucharon la bendita palabra del Señor indiferido a través de las redes sociales, a través de estas plataformas que gracias al Señor, y le damos gracias al Señor por estas ventanitas por las cuales nos permiten ingresar a vuestros hogares. No nos vamos a cansar de seguir llevando la palabra del Señor, hermanos, tanto el devocional todos los días, a través también de las redes sociales. Hermanos, sigamos adelante, mi Señor Jesucristo pronto viene. Luchemos esta batalla, no la luchemos todas solos. Vamos a seguir adelante, hermanos. La pregunta de siempre, hermanos, ¿cuántos han venido a escuchar la bendita palabra del Señor? Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Hermanos, recuerden que la bendita palabra del Señor dice que el que tenga oídos para oír, oiga lo que tiene el Espíritu Santo para todos y cada uno de nosotros el día de hoy. La palabra del Señor la vamos a encontrar nuevamente en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Un saludo a todos los que se van a conectar, hermanos. Hermana Socorro, Dios la bendiga. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a encontrar la bendita palabra del Señor. ¿La tenemos? Amén. Amén. Ok, hermanos. Vamos a poner atención a lo que el Espíritu Santo tiene para el día de hoy, hermanos. Abramos nuestra mente, abramos nuestro corazón, tomemos un bolígrafo, tomemos una hojita y la Biblia. Y pongamos ese corazón a disposición de nuestro Dios, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 en adelante. La palabra del Señor escrita está y dice así. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, si sois vituperados por el nombre de mi Señor Jesucristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno, dice la palabra del Señor, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, dice la palabra del Señor, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque dice la palabra del Señor, porque es tiempo ahora, es ahora, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Amén. Y si el justo, dice la palabra del Señor, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo, hermano, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre y soberano Padre Celestial, Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, Padre, te pedimos, Señor, que nos hables con el poder y la autoridad de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de venir, Señor, a estar involucros delante de ti, Señor. Perdona todas nuestras iniquidades, Señor, porque siempre te fallamos, Señor. Somos pecadores innatos, Padre Celestial. Somos buenos, pero también por esencia somos malos, Señor, porque a través de tu palabra nos dijiste, Señor, que
que hemos conocido el bien y el mal, Padre Santo, pero venimos hoy, Señor, a ponernos delante de ti, Señor, para que seas tú quien nos hablas, Padre Santo. Que sea tu palabra, Señor, ese martillo, Padre Santo, que quiebre esa roca de corazón que muchos de nosotros tenemos, Padre Santo, para que nosotros pongamos nuestro corazón a disposición tuyo, Señor. Padre, en este momento, Señor, te pido, Señor, que me unjas con tu palabra, Señor. Respalda este estudio bíblico, Señor. Que no sea yo quien habla, Señor, sino tu Santo Espíritu, Padre Celestial. Para que sea Él, Señor, que nos redarguya del pecado, Señor. Porque Él es el único que nos convence de pecado y de maldad, Señor. Porque muchos de nosotros andamos muertos en nuestros delitos y pecados, Padre. Pero estamos dispuestos el día de hoy, Señor, a recibir este mensaje. Porque sentimos tu presencia, Señor. Sentimos tu Santo Espíritu el día de hoy. Bendice a este grupo, Señor. Este grupo, Adonai Jirá, y a todos los que se van a conectar el día de hoy, Señor. A la hermana Socorro, Señor. Al hermano Beto, Padre Santo, desde allá, desde Los Ángeles, California, Señor. Y a todos los que van a entrar en este momento, Señor. Bendícenos, Papito Dios. Te pedimos, Señor, también por todos los enfermos, por tu pueblo santo Israel, Señor. Por aquellas criaturas que están llegando al mundo, Señor. Por aquellos que están cumpliendo años, Padre Celestial. Padre, llenos de tu Santo Espíritu, te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre en el poderoso y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y todo el grupo de oración dice amén. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, Dios los bendiga, de verdad, nuevamente gracias. Hermana Socorro, hermano Beto, Dios los bendiga. Es el hermano Heriberto, que nos acompaña desde allá, desde Los Ángeles, California. Hermano querido, voy a tomarme un momentico para mandar un saludo muy especial a mi tío Arcesio, allá en Miranda, Cauca, que está cumpliendo años el día de hoy. Sabemos que hay un dolor todavía que alberga esta familia por la partida de mi tía Carlota, pero le deseamos un feliz cumpleaños y que la pasen bien allá al lado de mi madre y de todos y cada uno de mis primos y de mis hermanos. Dios los bendiga. También un saludo para Juan Hernández, que cariñosamente le decimos Juanito, que también cumplió años. Tuve la oportunidad también de compartir un rato ayer con la familia, con Nena, con Filomeno y con todos ahí en casa. Un saludo muy especial, hermano. Bueno, hermano, a lo que venimos. ¿A qué venimos? A escuchar la palabra del Señor. Amén. Dice, hermano, la palabra del Señor es muy hermoso. Ya hemos leído cantidad de veces todos estos textos. Pero la palabra del Señor, Dios, el Espíritu Santo nos dice que no nos cansemos, que sigamos adelante. Esta batalla todavía no termina, apenas está empezando. Apenas está empezando. Y por eso la palabra del Señor nos habla nuevamente. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No os sorprendáis ese fuego de prueba que nos ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Nosotros como cristianos, hermanos, ya sabemos qué está sucediendo. Mucha gente ignora, quizás voluntariamente, lo que está sucediendo actualmente. Pero nosotros como cristianos, como verdaderos cristianos, Magdalena, Dios la bendiga, nosotros como cristianos sabemos qué es lo que está ocurriendo en este momento. Porque estamos leyendo día a día, escudriñando, estudiando la bendita palabra del Señor, esta Biblia que todo el mundo la tiene, todo el mundo tiene una Biblia en casa. Es el libro más vendido sobre la faz de la tierra, pero paradójicamente es el menos leído sobre la faz de la tierra, porque el diablo no quiere que usted no conozca la verdad. Hermano, si usted toma la Biblia y le pide al Espíritu Santo que lo ilumine, va a conocer la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Quién dice amén? Amén. Aquí nos dice, hermano, en el versículo 18, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, pregunta la palabra, la Biblia, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y dice, y si el justo con dificultad se salva, hermanos, si el justo con dificultad se salva, no lo digo yo, hermano, lo dice la palabra del Señor, porque muchos, hermanos, lamentablemente creen que porque ya están en una iglesia, que porque tienen muchos títulos de escatología, de teología, que porque ya se han bautizado,
que porque incluso están liderando un grupo o son pastores en una iglesia, ya creen que ya lo han logrado todo. Si el mismo Pablo decía, el apóstol Pablo, él mismo lo decía, que él no estaba listo, que no sabía si ya estaba listo, pero él seguía peleando la batalla. Y nosotros como cristianos debemos de ser así. Dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hermano, aquí hay dos personas, ya hemos hablado de esto. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? El pecador es una persona que ha escuchado de Dios por allá en otras religiones y vive muerto en sus delitos y pecados todavía, y es un pecador. Pero antes nos dice del impío, una persona que no solamente ha sido pecador, sino que ha conocido la palabra del Señor y todavía, hermano, incluso está dentro de una iglesia cristiana, pero es un impío, un tibio, y ya sabemos lo que la palabra de Dios conlleva eso, hermano. A pesar de que a lo largo de la historia los creyentes, hermano, han experimentado sufrimientos, lo hemos visto en los apóstoles, los verdaderos apóstoles, y lo hemos visto también en los profetas. Han sido perseguidos, han sido maltratados. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe han sido maltratados. Y hoy en día podemos ver una generación, lamentablemente una generación de predicadores, una generación de pastores que entienden, en ese entendimiento de ellos, entienden que la vida cristiana debe de ser exenta del dolor y que Dios les está invitando a una vida de victoria. Escuche eso, hermano. Lamentablemente, eso es lo que estamos viendo en muchas iglesias. Sean cristianas, sean de otra denominación, pero eso es lo que muchos pastores, sacerdotes, como lo llame, eso es lo que están vendiendo ellos. Incluso, hermano, lamentablemente, están utilizando la palabra de Dios para su propio beneficio. Para su propio beneficio. Y hay que decirlo claramente, sin miedo, sin tapujos. ¿Por qué? Porque tenemos el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Sin pena y sin vergüenza. Este mensaje va para todos, incluyéndome yo también, hermanos. Lamentablemente, hoy en día estamos viendo cantidad de pastores que no hablan del infierno. No hablan del infierno. La Biblia, hermano, sea la versión católica o la que usted agarre, la Biblia tiene cantidades de textos donde hablan del infierno. Y mi Señor Jesucristo mismo lo dijo. Y mi Señor Jesucristo vino y murió para salvarnos ¿de qué? Del infierno. Porque si el infierno no existiera, hermano, entonces ¿para qué murió mi Señor Jesucristo? ¿Para qué murió nuestro Señor Jesucristo? El infierno existe. Muchos no han creído todavía. Los que ya están allá, pues ya me imagino que ya deben de estar, ya han creído porque ya están allá. Pero muchos, tarde que mañana, nos vamos a dar cuenta que el infierno existe. Nos vamos a dar cuenta que el infierno existe. Lamentablemente, pastores, hermanos, lamentablemente se han convertido en conferencistas. Se han convertido en motivadores, llevando un falso mensaje de la prosperidad, donde le dicen a toda la gente, hermanos, dicen que descubra el campeón que hay en ti. Que descubran el campeón que hay en ti, vendiendo un falso evangelio de la prosperidad. Lamentablemente, muchos pastores, gracias a Dios, muchos, no todos, están llevando ese malevo evangelio. Y por eso es que muchas iglesias en este momento, muchos hermanos que están metidos dentro de esas iglesias, están descarriados, están perdidos, hermanos. Están perdidos dentro de las mismas iglesias. Hermano, Dios nos invita el día de hoy, hermanos. El Espíritu Santo nos invita el día de hoy. No es que seamos exentos, porque la misma palabra que acabamos de leer, hermano, nos está aclarando algo muy importante. Nuestro Señor Jesucristo mismo afirmó que en el mundo tendríamos aflicción. Pero Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. ¿Quién dice amén? Amén. Él nos afirmó que tendríamos aflicción mientras Él mismo dirigía sus pies,
sus pies hacia el sufrimiento de esa cruz donde falleció, donde murió mi Señor Jesucristo por ti y por mí. ¿Quién dice amén, hermanos? Iba allá con esa cruz a cuestas, sufriendo el mismo, y ese es el mismo camino por el que debemos andar nosotros, hermano, y deseamos seguir esas pisadas. Muchos hermanos en las iglesias, hermanos, les es muy fácil. Hemos invitado a muchos familiares, amigos, a ir a la iglesia. Y llegan allá y son conmovidos por lo que ese siervo de Dios o esa sierva de Dios está predicando y los conmueve la palabra del Señor. Entonces fácilmente acepta ese llamado de mi Señor Jesucristo y recibe a mi Señor Jesucristo en su corazón. Pero el problema, le digo, ¿qué es, hermanos? El problema es que reciben a mi Señor Jesucristo, pero no quieren seguir las pisadas de mi Señor Jesucristo. Y lamentablemente todo lo que está sucediendo, están llegando 3 clases de personas a las iglesias. Aquellas personas que son conmovidas, porque llegan allá, reciben el mensaje y empiezan a llorar y sienten que ese martillo les dio en esa piedra de corazón que nosotros, incluso yo, tenía. Pero también hay otros que son aquellos que son convencidos, que dicen sí, la verdad, le dicen al que lo invitó, gracias por haberme invitado a la iglesia, porque la verdad que yo estoy escuchando que lo que está, ese predicador, lo que está hablando es verdad. Y se convence de eso, pero entonces sale de la iglesia y se olvidó de lo que ese predicador le dijo. Pero también hay otra persona que también entra a la iglesia, que son los convertidos. Aquellas personas que verdaderamente sienten ese llamado del Señor. Ese llamado del Señor. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador, hermanos? Pero en esta epístola nos ayuda a tener una expectativa correcta de nuestro caminar con Dios. En estos versículos, hermano, que hemos leído, hermano, nos da unas pautas, unas prácticas para que nosotros sigamos y cómo vivir con fe. Fue muy hermoso esas alabanzas que la hermana Alicia puso en este momento. Fue hermosísimo llamar la atención de Dios y decirle, Señor, aquí estamos. Él tiene ya nuestro nombre escrito allá en ese libro de la vida y Él llama, como estamos en la escuela, cuando estamos en la escuela, llaman a Alicia y nosotros llamamos la atención con esas alabanzas de decirle, Señor, presente, aquí estamos trabajando, aquí estamos al pie del cañón, hermanos. Ahora nos dice la actitud con que debemos asumir la vida. Estos versículos nos llevan a eso. ¿Cómo debemos seguir adelante? No es cuestión de ir a recibir a mi Señor Jesucristo y ya. Bautizarnos y ya. Ir a la iglesia religiosamente cada 8 días y ya. No, sigamos adelante, hermanos. Sigamos adelante, hermano, porque esto no es así como muchos sacerdotes, muchos predicadores, muchos pastores nos quieren vender el evangelio, ese evangelio de la prosperidad. Acompáñenme, hermanos. Vamos a leer primero Josué, capítulo 1, versículo 9. Hermano, no nos sorprendamos del sufrimiento que va a llegar. Porque si usted cree, hermano, que lo que estamos pasando en este momento es sufrimiento, espere lo que viene, que son los principios de dolores, no más, no la tribulación y gran tribulación. Por eso le digo, no se sorprenda el sufrimiento que va a llegar. Y vas a ser perseguido, ¿por qué? Por algo muy maravilloso que tú tienes en este momento. Y el que no lo tenga debería pedirle de lo alto, como dice la palabra de Dios en Santiago, tu fe. Tu fe. El enemigo, el diablo, va a hacer todo lo posible y va a utilizar a personas incluso de tu entorno, de tu familia, para quitarte ese regalo que Dios te ha dado a través de la salvación, tu fe. La misma familia, hermanos. Bueno, eso no quiere decir que Dios está distraído, que está distraído o olvidó sacarte del horno, hermanos. Esto no significa que algo raro
extraño está pasando con nosotros o que va a pasar con nosotros. No es una maldición y tampoco, hermano, no crea eso. No crea que es, una estrategia de Satanás. Hermano, en la medida en que nos consagramos a Dios, en la medida que nosotros nos consagramos a Dios y vivimos una fe de forma pública, no como Nicodemo. ¿Os acordáis de Nicodemo? Nicodemo fue, que era uno de los maestros del Sanedrín, fue y visitó a mi Señor Jesucristo de noche, para que no lo viera nadie. ¡Qué vergüenza! Yo soy del Sanedrín. Sin embargo, ya sabemos la conversación que tuvo con mi Señor Jesucristo. Pero fue de noche, le dio vergüenza ir, acercarse a mi Señor Jesucristo. Pero él no creyó hasta que mi Señor Jesucristo resucitó. Y ya conocemos qué fue lo que sucedió. ¿Ya? Por eso, hermano, si lo vamos a hacer, hagámoslo de una forma pública, que no nos dé vergüenza esa fe que tenemos en el Hijo del Señor. Como dice la palabra del Señor en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice amén? Hermano, vamos a experimentar. Y si no lo has experimentado, hermano, es porque tú no eres cristiano. Es porque eres un tibio. Y hablamos con aquellas personas, con aquellos hermanos de la iglesia que han recibido a mi Señor Jesucristo. Vamos a experimentar el rechazo, el escarnimiento, hermano. Vamos a sentir todo eso de los que se oponen a mi Señor Jesucristo, de los que se oponen a la verdad. Lo estamos viviendo en nuestra propia familia, en nuestros jefes, en nuestros compañeros. Dice, este es cristiano, ya me tiene hasta cansado los mensajes que manda. Pero sigamos adelante, hermanos. Esto todavía no ha empezado, hermano. Por eso el Espíritu Santo nos convoca el día de hoy a que sigamos adelante. Y si tú estás en una iglesia y ya recibiste a mi Señor Jesucristo en tu corazón, y si ya te bautizaste, sigue las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Porque no estamos solos. Josué, capítulo 1, versículo 9 dice. No te está diciendo, te está mandando, nos está mandando. Dice la palabra del Señor. Mira que te mando, mira que te mando. No te está pidiendo un favor, no es una opción, dice la palabra del Señor. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valientes. Dice la palabra del Señor, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué dice amén? Tú no estás solo en esta batalla, hermanos. No estamos solos. El Espíritu de Dios, de Hashem, como lo quieras llamar, Jehová, Yahvé, son nombres que el mundo le ha dado a Dios, pero Él es el gran yo soy, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos muchas versiones de la palabra del Señor, el problema es que no las leemos, hermanos. No estudiamos la bendita palabra del Señor. Por eso el Espíritu Santo, hermano, nos conlleva el día de hoy. Vamos a entrar de lleno al estudio de una forma escatológica, hermano. Dios, hemos estado escuchando pastores, esas hermosas alabanzas que yo siempre le digo a la hermana Alicia, lo que Dios ponga en su corazón, y es como si estuviéramos conectados, porque en ningún momento le dije pon esa alabanza, pero es como si estuviéramos conectados. ¿Por qué? Porque seguimos un solo camino, hermanos. Amén. Amén, amén. Acompáñenme en la primera de Corintios, a la segunda de Corintios, perdón. Vamos a ver, hermanos, qué es lo que está pasando. La palabra del Señor la leímos en este momento. Y vamos a entrar, hermano, en un día hermoso, un día donde haremos cuentas a nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo lo sabe de alguna forma u otra, que mi Señor Jesucristo va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Gloria a Dios. Vamos a dar cuentas delante de Él, hermano, uno por uno, por turnos, hermanos.
todos los creyentes y no creyentes. El Señor, hermano, a los creyentes nos va a evaluar por todas y cada una de nuestras acciones. Nos va a evaluar, hermano. Nos va a evaluar por todas y cada una de nuestras palabras. Nos va a evaluar por todas y cada uno de nuestros pensamientos, hermanos. Por eso, hermano, no crea que si tú estás en una iglesia, ya la hiciste. Ojo con lo que piensas. Ojo con tus sentimientos. Porque el enemigo sabe dónde atacarte. El enemigo sabe esa parte frágil que nosotros tenemos. O sea que mucho cuidado con eso, porque el Señor nos va a evaluar por todas nuestras negligencias. Por todas nuestras negligencias. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que hayamos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Hasta el momento, desde ahí hasta el momento del arrebatamiento de la iglesia a nuestro Señor Jesucristo, o la resurrección de todos los muertos. De todos los muertos, el hermano Melvin. Por eso, hermanos, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, versículo 7, la palabra de Dios dice, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Hermanos, vámonos a Miqueas. Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 19. Apunten estos versículos, hermanos. Tomen un papelito. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Hermanos, el Señor no juzgará a ningún creyente por los pecados anteriores. Él no va a juzgar a ningún creyente por los pecados anteriores antes de nuestra conversión. Hermano Melvin, Dios lo bendiga. Trato mi asiento. Es muy importante entender esto. Es muy importante entender esto. Hermano, si usted de verdad se arrepintió y se arrepintió de corazón, entienda que los pecados que hemos cometido anteriormente, Dios los ha olvidado totalmente. Dios los ha olvidado totalmente. Y si usted de verdad nació de nuevo, sus anteriores pecados van a ser borrados, van a ser olvidados. La palabra del Señor nos dice en Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Dice la palabra del Señor de esta manera. Y pregunta, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Dice la palabra del Señor. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestros pecados, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. Hermano, nuestro Dios es misericordioso. ¿Cuántos de nosotros lo hacíamos antes? ¿Y cuántas personas hoy en día? Mamá, te perdono, pero no olvido. Cuando vuelven a tener otra discusión, vuelve y le saca los trapos sucios a su mamá, a su esposo, a cualquier persona. Hermanos, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Vamos a mirar, hermanos, que es un juicio entablado solamente para los creyentes. Como dice la palabra del Señor, si el justo con dificultad se salva. Ojo, si el justo con dificultad se salva, nos vamos a dar cuenta que en este juicio allá no van los impíos. Allá no van los impíos, sino los redimidos. Recuerde que va a haber un tribunal de mi Señor Jesucristo y también el tribunal del trono blanco, que es muy diferente. Donde la palabra de Dios nos dice que Juan vio, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, delante del Señor. ¿Ya? Allá van a estar aquellas personas grandes y pequeños, no los pequeñitos ni los grandes, no, los grandes, los pobres, los ricos, aquellos famosos, Shakira, Madonna y compañía limitada van a estar allá, si no se arrepienten. Dice la palabra del Señor
Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros, no que es necesario que el hermano Melvin o que la hermana Alicia, no, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Quién dice amén? Amén. Esto es lo que nosotros debemos entender, hermanos. Esto es lo que nosotros, y por eso la palabra del Señor nos dice en Génesis capítulo 3, versículo 22. Y por eso Dios no quiso hacerlo de esa manera y por eso Él quitó el árbol de la vida. Él lo quitó. Dice Génesis capítulo 3, versículo 22. Dice, y dijo Jehová Dios, y aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal, porque ya habían desobedecido. Desobedecieron, el Señor dijo, el día que coman de esto de cierto morirás. Y no murió corporalmente, físicamente, porque nuestro padre Abraham, él murió casi de 900 años. Él murió espiritualmente. Por eso, y dijo Jehová Dios, aquí el hombre es como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Quién dice amén? Amén. El Señor lo hizo de esa manera, quitó ese árbol y selló el Edén en ese entonces. Pero ahora nosotros tenemos la posibilidad de venir a través de la bendita palabra del Señor, porque por eso es que Él envió a su amado Hijo Jesucristo. Él es la vida, Él es el árbol de la vida. Y la palabra de Dios misma lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Romanos 14:10, dice, tú pues, para que nos demos cuenta de esto, hermano, para que no juzguemos a los demás, no estemos señalando a los demás con un dedo, sin mirar estos tres que nos están señalando a nosotros. No señalemos a los demás. Nosotros venimos de allá, estamos muertos en los delitos y pecados. Y nosotros tenemos que tener, de la misma manera que Dios tiene misericordia con nosotros, tengamos misericordia con las personas que todavía, a pesar de que están en una iglesia, todavía no se han entregado de lleno a nuestro Señor Jesucristo. Por eso no juzguemos. Romanos 14:10 dice, tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Amén. Hermanos, tengamos mucho cuidado con esto. Yo no soy cristiano, hermano, porque yo ya, no es porque yo sea cristiano porque yo ya lo tengo todo, porque yo ya estoy bien con el Señor. No, soy cristiano porque sé y he aceptado que necesito a mi Señor Jesucristo todos los días. Amén. El arrebatamiento de la iglesia pronto viene, hermanos. Acompáñenme a Jeremías capítulo 17. Hermano, ese día, hermano, se evaluará el valor real de nuestro amor y servicio a nuestro Señor, hermanos. Muchos hoy en día, y ya lo hemos dicho hasta la saciedad, muchos hoy en día, hermanos, sirven por vanidad. Prenden una cámara o van a estudiar teología a la universidad, a un instituto. ¿Por qué? Porque quieren servir. Uy, es que el pastor se viste bien, qué belleza, hermano, y lo hacen por vanidad. Otros hermanos para ser admirados. Ya hacen una conversión, son pastores, ahora ya son profetas, apóstoles. Entonces ya que es un sacerdote, entonces llega allá el sacerdote y ya lo hemos mirado, hermano, porque el sacerdote pues lo adulan mucho y quieren ser admirados. Otros, ¿por qué? Hermano, qué alegría, Dios lo bendiga. ¿Qué me sientes, hermano? Otros, hermanos, para demostrar que saben mucho. Otros para demostrar que saben mucho y tienen mucho, demasiado talento, hermano. Y otros porque verdaderamente amamos al Rey. Amén. Otros porque verdaderamente amamos al Rey. ¿Ya? Y procuramos hacer con excelencia lo que nos fue encomendado. ¿Qué nos encomendó el Señor? Mateo 28:19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles a que lleven la palabra. Y él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo y puso un sello, dijo amén, que quiere decir así sea. Jeremías capítulo 17, versículo 9, puede tomar una tablita o un lapicerito para que apunten los versículos. Dice Jeremías capítulo 17, 9, versículo 9 y 10, dice, ojo con esto, hermanos, dice, engañoso es el corazón, engañoso es el corazón. Ah, ya soy cristiano, ojo, que nosotros tenemos algo por dentro que es engañoso, dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Ojo, ¿quién lo conocerá? Dice la palabra del Señor. Y dice, yo, el Señor, yo, Adonai, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ojo. Ah, ya soy cristiano y ya me senté allá y ya está. No. Mucho cuidado con eso, hermano. Esa es la palabra del Señor. Corintios, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 15. Vamos a leerlo y vamos a estudiarlo de aquella manera. Dice la palabra del Señor. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, que te ha sido dada a todos y cada uno de nosotros, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Ojo, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, o como lo han hecho muchas personas. Ojo lo que dice la palabra del Señor, no lo dice este siervo, el cual es, ¿quién es? No es María, no es Mahoma, no es otra persona, es el cual es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, ojo, versículo 12, si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno o hojarasca, ojo, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, sea la que sea. El fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. ¿Quién dice amén? Amén. Tuve la oportunidad hermosa esta semana de reunirme con el hermano Rodrigo. Estamos hablando sobre esto. Mira lo que está diciendo, esa obra que sobreedifica a muchas personas. ¿Qué pasó con la iglesia de Notre Dame en Francia? Tremenda iglesia, y hoy en día la quieren recuperar y están invirtiendo millones de euros. Se quemó. Y los que tuvieron la oportunidad por fotos o tuvieron la oportunidad de ir allá a Europa, ¿qué era lo que tenía esa iglesia? Gárgolas, demonios. Y se quemó toda completica. Conocemos eso. Pero también conocemos el poder de Dios. Y la gente hoy en día quiere burlarse de Dios. ¿Ves lo que pasó en Inglaterra? La gente adorando ese gran toro. ¿Y qué pasó allá? Mire qué pasó en Turquía. ¿Qué pasó allá? Más de 50,000 muertos. Tremendo terremoto. Porque la palabra de Dios dijo que en los últimos tiempos iban a haber temblores, terremotos, hambres y pestes. La gente todavía no, como dice el mexicano, no le cae al 20, no le cae al 20. Que estamos en los tiempos finales. ¿Qué pasó con Chávez? Chávez se quiso burlar de la palabra del Señor, se quiso burlar de Dios. Dice la palabra del Señor, hablando, y le dijo a Israel, al pueblo de Israel, el que te maldijere será maldito, y el que te bendijere recibirá la bendición. ¿Qué conocemos la historia de este señor Chávez? Maldijo al pueblo de Israel, desde lo más profundo de las entrañas, y se quiso burlar de Dios y le dio un cáncer severo en las entrañas y se lo llevó. Se burló del Señor. Ahora, ¿qué hicieron en Río de Janeiro? ¿Qué está sucediendo en Brasil en este momento? Burlándose del Señor.
El último carnaval fue en el 2000, antes de este carnaval fue en el 2018, se metieron con el Señor. Y ¿saben qué es lo que pasó en el 2018? Ahora volvieron a hacerlo. Y le metieron más fuerza porque quisieron, colgaron a un hombre por allá, supuestamente haciendo el papel de mi Señor Jesucristo, y luego lo bajaron, y ese hombre hasta tenía hipotermia cuando lo bajaron. ¿Qué está sucediendo en Brasil? Inmediatamente el Señor tomó cartas en el asunto, porque es Dios con el que se están metiendo. Ahora la gente dice que es que Roma son, este señor que está allá, él es la cabeza de los cristianos. Eso es mentira, es una falsedad. Mire lo que está haciendo este señor en Nicaragua, este Ortega. Mire todo lo que está haciendo. Si esa obra que está allá, si esa obra fuera de Dios, este señor ya estaría pulverizado. Porque es un viejito, ya está, y su esposa también. Y aún la gente sigue creyendo en esa mentira que está en Roma. Entonces pongamos mucho cuidado con eso, hermanos. Ya, porque la obra de alguno, porque si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Y ya lo estamos viendo. Acompáñame en la 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, dice la palabra del Señor. Para que no sigamos juzgando. Sabemos que hay muchos amigos nuestros. Pero en vez de juzgarlos, llevemos la bendita palabra del Señor, porque nosotros hemos pasado también por ahí. Dice la palabra del Señor: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas de cada uno y manifestará las intenciones de nuestro corazón. Entonces, dice la palabra del Señor, después cada uno recibirá su alabanza, esa alabanza de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Entendamos, hermanos, que la palabra de Dios, hermano, aquellas personas que ya decimos que somos cristianos, hermano, el Señor ya conoce las intenciones de nuestro corazón. Él las conoce, pero Él las va a evaluar. Él va a evaluar ese grado de santidad en el cual andamos cada uno de nosotros. Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice la palabra del Señor. Apuntan estos versículos, guárdenlos en su mente y en su corazón, porque, hermano, el arrebatamiento de la iglesia está cerca. Y si Dios te ha llamado, es porque Dios quiere que tú te salves. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Quién dice amén? Según 1 Corintios capítulo 9, volvamos nuevamente a Corintios, donde dice la palabra del Señor que seremos galardonados, seremos premiados por las obras que hayan, ojo, por las obras que hayan glorificado a Dios, no que te hayan glorificado a ti. Porque la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Estamos aquí todavía. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 y 25. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. ¿Quién dice amén? ¿Dónde está la gente? ¿Se fue? Dice la palabra del Señor, hermano, mi Señor Jesucristo viene pronto. Él ya está ahí, ya incluso esta semana, desde hace mucho tiempo para acá, se habla diciendo que están viendo luces en el espacio, que supuestamente es basura espacial, están con una cantidad de cosas. Hay una cantidad de satélites, más de 5.133 satélites ahí arriba, hermanos. Eso es basura espacial, porque la palabra de Dios misma dice que las potencias del cielo serán conmovidas. China, Rusia, ya hasta Venezuela ya mandó su pequeño satélite allá. Pero todo eso va a ser conmovido. Y creen que eso va a opacar la venida de mi Señor Jesucristo, que eso va a ser un bloque para que mi Señor Jesucristo venga aquí a la tierra. Pero no, dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, una promesa, mi Señor Jesucristo dice: vengo pronto,
y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Quién dice amén? Yo, hermano, personalmente, como lo hemos hablado cantidad de veces, yo me contento con mi salvación. Pero aquí la palabra del Señor dice que vamos a ser galardonados, vamos a tener coronas y que vamos a tener premios. Entonces, una vez hablando con la hermana Alicia, le dije, pues, ¿qué premio más que de pronto uno llegue al cielo y le diga al Señor, o le diga a Pedro, a uno, o nuestro padre Abraham, y le diga, mire, entre a esa habitación, y que uno abra la puerta, y que el premio sea que ese padre que marchó, que ya se fue, que ya se murió, Dios ha tenido misericordia por nuestra fe de darle salvación a nuestro padre, de darle salvación a nuestra madre. Esos serían los premios, creo yo, ¿no? En mi corazón, en mi mente, yo digo, pues, ¿qué más premio que la salvación? Pero aquí dice que van a haber premios, que van a haber coronas, que van a haber regalos. Hoy la palabra del Señor nos invita, Hebreos capítulo 10, nos invita a que no perdamos eso, hermanos. Sigamos adelante, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 10, versículo 35, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene una gran recompensa, gran, está hablando, escuchen bien el verbo, gran recompensa, pues os es necesaria la paciencia, ¿para qué? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Quién dice amén? A eso nos llamó el Señor, hermanos. Sigamos adelante. Todas nuestras acciones de caridad se verán recompensadas. Pero ojo, una cosa es caridad y otra cosa también vamos a mirar en las obras que nosotros hagamos y para que hayamos glorificado a Dios. El Señor nos llevó a llevar la palabra del Señor. Sí, podemos llevar comida, pero recuerden que la palabra del Señor dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Y a eso nos llamó el Señor. Sigamos adelante. Todas esas acciones van a ser recompensadas. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 2, versículos 6 y 8. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, dice la palabra del Señor. Vida eterna, dice, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Recuerden que Dios mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él tenga vida eterna. Nosotros no terminamos en un cajón de madera, de cúbito dorsal, ahí no. Ahí empieza una vida, y esa vida es eterna, hermanos. Dice, nuevamente, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando al hacer bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a mi Señor Jesucristo, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Quién dice amén? Mucho cuidado con eso, hermano. Muchos creen que porque ya están ahí en la iglesia, se bautizaron, llegan allá, como siempre lo hemos dicho, al culto, dejan el pecado en la puerta, entran, alabamos, glorificamos a Dios, salimos de ahí, agarramos el pecado y nos vamos para la casa. Y nuevamente, esperamos que llegue el próximo domingo. Nosotros, la palabra del Señor en Lucas capítulo 14, hermanos, tenemos que mirar esto con mucha atención. Lucas capítulo 14, versículo 12 al 14. Cuando vayas a dar algo, que sea para glorificar a Dios. Pero no es que es por obras que nosotros ganamos la salvación. Es por fe. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 14, versículo 12 al 14. Dice, dijo también al que le había invitado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Dice la palabra del Señor, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Amén. ¿Quién dice amén?
Recuerde que los muertos en Cristo resucitarán primero. La palabra de Dios misma nos lo está diciendo, hermanos. Muchos pastores, predicadores, santos, esas mujeres, hombres y mujeres que Dios ha levantado, nos ha llenado el Espíritu Santo, hermano, vamos a recibir la recompensa por nuestro esfuerzo. Como lo estamos diciendo, Josué, levántate, esfuérzate, sé valiente. Yo estoy contigo, no temas que yo estoy contigo. Por eso la palabra del Señor nos dice que cuando venga el pastor, el príncipe de los pastores, mi Señor Jesucristo, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, dice la palabra del Señor. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quién dice amén? Amén. Ese hermano, es muy hermoso recibir la palabra del Señor, convencernos. Pero lo más importante es convertirnos. Cuando la palabra de Dios te toque tu corazón, convertirnos, de verdad, y sigamos los pasos de mi Señor Jesucristo. Mateo capítulo 19, versículo 27 y 29, dice la palabra del Señor. Entonces, respondiendo Pedro le dijo, esto no solamente fue para los pastores, para nosotros. Nosotros vamos a ser recompensados. Nosotros vamos a ser levantados al cielo. Esas luces que se están viendo en el cielo. Cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea arrebatada al cielo, lo primero que van a salir en la planilla de todos los periódicos y las noticias que van a salir en la televisión, en las redes sociales, van a decir es que los marcianos se los llevaron. Que esos que se fueron son la cizaña y los que nos quedamos somos los elegidos. Esa es la mentira que te van a decir a ti. Pero si nosotros vamos a dejarlo todo, negarnos, dice mi Señor Jesucristo, niégate a ti mismo, sígueme, toma tu cruz y sígueme. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 19, versículo 27 y 29. Dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Hablando él con mi Señor Jesucristo. Le pregunta Pedro, ¿qué pues tendremos? Mi Señor Jesucristo le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Quién dice amén? Muchas veces, hermano, y le ha pasado al hermano de Jacob, él por un plato de lentejas perdió esa progenitura, perdió su salvación, por un plato de lentejas. A nosotros nos cuesta dejar todo. Muchas veces, hermanos, muchas parejas les han hablado de mi Señor Jesucristo y no quieren no quieren recibir a mi Señor Jesucristo en su corazón, porque es que ¿qué dirá mi papá? ¿Qué dirá mi esposa? ¿Qué dirá mi hijo? Es decisión de cada uno, nuestra salvación es personal, cada uno está en tus manos porque Dios nos dio libre albedrío. Y es tu decisión, hermano. Pero si tú no quieres tú no quieres recibir a mi Señor Jesucristo por seguir a tu esposa, por seguir a tu mamá que no se quiere convertir, o porque es que el trabajo no me lo permite, es decisión suya, hermanos. Ya, aquí hay una promesa, dice, y recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén. Hermano, ir al cielo no es como ir al supermercado. Cualquier persona entra. No. Muchas veces estudiamos, nos graduamos, ¿con qué? Con el fin de pronto de ir a una universidad, porque cuando tú llegas a una empresa, cualquiera que sea, van a evaluarte, te van a evaluar ese currículum tuyo y dice, wow, este hombre sirve, venga, entre para acá. El Señor nos está evaluando. No es que tú ya seas cristiano y ya no, nos lo va a evaluar. Los pecados que ya cometimos, hermano, que nos avergüenzan todavía. Y no es bueno olvidarlos. ¿Por qué? Porque con eso nos damos cuenta de dónde nos sacó el Señor.
¿De qué clase de porqueríamos nosotros? Andamos por el mundo muertos en nuestros delitos y pecados, oliendo a pecado. Porque la persona que era alcohólica, ¿a qué olía? A pecado, a alcohol. Aquella persona que metía marihuana, ¿a qué olía? A eso olíamos a pecado. Dice la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Dice la palabra del Señor. Así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor cada 8 días. Así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Hermano, el Señor nos va a recompensar. Sigamos adelante, hermano. En el Apocalipsis dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, las promesas y las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías, el verdadero Mesías. Y nos vamos a quedar aquí porque siempre que empieza el estudio bíblico, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién ha venido a escuchar lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros? Amén. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 2. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No a los inconversos. Aquella persona que no quiere recibir el mensaje de salvación por X o A motivo. Porque muchos son los llamados, o pocos los elegidos. Dice la palabra del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿Quién dice amén? ¿Acuerdan en Génesis? Cuando desobedecieron, quitaron el árbol de la vida. Pero ahora Juan, en el Apocalipsis, él no lo dice. Él no lo dice de esta manera. Ahora, vamos al Apocalipsis en el 2, en el versículo 11, dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El perezoso no sufrirá daño de la segunda muerte. Así dice. No. Dice la palabra del Señor. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Recuerden, hermanos, que hemos estudiado esto. Una persona, hermano, que no tiene a mi Señor Jesucristo en el corazón, nace una vez y se muere 2 veces. Una en lo físico. Ya cuando te muere un accidente de tránsito, borracho, metido de metanfetamina hasta el pelo, se muere sin mi Señor Jesucristo, se va al infierno. Esa es la primera muerte. La segunda muerte es cuando, en el segundo trono, cuando dice Juan en el Apocalipsis, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie, delante del Señor. Esa es la segunda muerte, que van a ir al lago de fuego. Los sacan de ahí del infierno, que el infierno es una playa en Cancún, y los van a lanzar, dice el hermano, bonita esa reflexión. No les van a decir, suban al ascensor que los vamos a llevar, no, los van a lanzar. Miren, escuchen bien el verbo, lanzar. Apocalipsis capítulo 2, sigamos en el 2, versículo 17, dice, sigue el Espíritu Santo hablando. Sigue el Espíritu Santo hablando. E incluso hay muchas religiones, entre esas los testigos de Jehová, que han pisoteado al Espíritu Santo de Dios. Que dicen que el Espíritu Santo de Dios es una fuerza motriz. Que el bombillo, esa luz, es el Espíritu Santo para ellos. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer el maná escondido y le daré una piedrecilla blanca. Y en la piedrecilla un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Quién sabe cómo me van a poner a mí? Me llamo Iván, en ruso quiere decir Juan. Me encanta ese nombre. Es hermosísimo. Miren las promesas que tiene el Espíritu Santo para nosotros. Y seguimos. Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 y 28. Dice, pero esto es para el que persevere. Y el que escuche al Espíritu Santo de Dios. Dice, al vencedor
Al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Es lo que estamos hablando ahora. Cuando uno estudia y va a la universidad, wow, y hasta de pronto le dan opción de ser alcalde, de ser presidente. Imagínense, vea lo que el Señor nos está proponiendo aquí. No necesitas ir a una universidad, hermanos. Solamente estudia la Biblia. Con que tú tengas y estudies la palabra del Señor, con eso tú vas a heredar todo esto. Mi Señor Jesucristo, ¿qué le dio a Pedro? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Quién dice amén? Amén. Muchos pintan en las revistas de Condorito y toda esa historia, Pedro con unas llaves aquí colgadas. No son esas llaves, las llaves del reino de Dios están aquí. Es la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor y vamos a leerla. El que tenga oído, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer el maná escondido y le daré una piedrecilla blanca, ya lo leímos. El 26 y 28 dice, al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. Y seguimos adelante. Ya nos vamos al capítulo 3, versículo 5. Dice, el vencedor será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los santos ángeles. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Qué bueno, hermano, que cuando uno vaya allá, el Señor confiese nuestro nombre. Como cuando vamos a una empresa, hermano, que muchas veces tú por casualidad te sales de otra empresa y esa persona dice, no, si llaman aquí, preguntan por ese, dígale que ni lo conocemos. Qué vergüenza que nosotros lleguemos al cielo y que llamen la lista y el Señor diga, ese no lo conozco. Pero empiece a decir, no, pero María sí me conoce, María, yo le pedí que me salvara. María le va a decir, pues María se murió hace mucho tiempo. María va a decir, no, yo tampoco lo conozco. Qué vergüenza llegar ahí, hermano, y no tener ese respaldo de mi Señor Jesucristo. Y saber que nosotros lo negamos aquí. Y voluntariamente no vamos a la iglesia, no recibimos la verdad por ir a tomar trago, por ir al partido de fútbol, por ir al trabajo, por hacer muchas cosas. Hermano, necesitamos trabajar, sí. Pero hermano, primero buscar a Dios y su justicia, y todo lo que tú anheles te dará por añadidura. Amén. Así de fácil. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Al vencedor yo le haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. No es la Jerusalén que está ahí arriba, dice la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Quién dice amén? Esta mañana, y son noticias de verdad porque yo no leo noticias amarillistas. Por ahí dicen que es que hay muchas naves nodrizas allá arriba, que ya las están captando y incluso han visto luces y toda esa historia. Dice la palabra del Señor aquí, ya, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, con mi nuevo nombre. Siempre les he dicho, hermanos, que estudien la palabra del Señor y ustedes pueden ir al capítulo 21 del Apocalipsis. Y si tú entras ahí con esa ayuda del Espíritu Santo, te vas a dar cuenta que cuando entres ahí en ese texto del capítulo 21, te vas a dar cuenta que de lo que está hablando es como si fuera una nave, la nueva Jerusalén descendiendo del cielo de mi Dios. Y lo vamos a comparar esa nave con lo que quieren los musulmanes hacer allá en el Oriente Próximo. Hacer una torre, la más grande del mundo, con las medidas y todo. Pero yo le invito a que usted estudie el Apocalipsis. Y de una forma escatológica, no yendo a un seminario, no yendo a la universidad en este momento, no. Pídale sabiduría al Espíritu Santo. Y Dios te va a iluminar con su palabra. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, dice, al vencedor
le concederé que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Quién dice amén? Mira las promesas de mi Señor. Y es el vencedor. Dice, levántate, esfuérzate, sé valiente. Yo estoy contigo, dice la palabra del Señor. Estamos invitados a las bodas del Cordero, hermanos. A las bodas de mi Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 21. Dice, versículo 7. Al vencedor, el vencedor heredará todas las cosas. Heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Qué dice amén? Qué belleza, hermano. Qué promesas. Estamos viendo lo que se acerca, hermano. Todavía ni siquiera han llegado los principios de dolores. No han llegado. De eso es que habló mi Señor Jesucristo. Todavía no han llegado. Y si lo que estamos viendo en el mundo, hermanos, no es nada comparado con el que viene, hermano, es justo que en este momento tú te pongas a cuentas con el Señor, hermanos. Estamos invitados a la boda de mi Señor Jesucristo, a la boda del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, nuevamente, en el versículo 7 y 9 lo volvemos, dice, donde nos dice la palabra del Señor. Una palabra bonita aquí. Cuando nosotros nos alegramos, cuando estamos alegres, cuando hay alegría en nuestro corazón, es después de muchos años de no ver a nuestro papá, a nuestro hermano, y llega y nos visita, o que vienen por ahí bastante lejos, y uno se alegra cuando llegan. Entonces, alegría cuando se te acaba, cuando se regresa nuevamente. Cuando se regresa, ahí se acabó. Pero la palabra del Señor dice, gocémonos, dice, versículo 7, gocémonos, alegrémosle y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, pues el lino fino significa las acciones justas de los santos. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Eso es para decir amor. Amén, amén, con todas las ganas. Amén, gloria a Dios. Mateo capítulo 25, nos vamos a dar cuenta de algo de siempre, y ya hubo un estudio muy hermoso de este capítulo, Mateo 25, y vamos a leer desde el versículo 1. Donde las fiestas del Cordero, hermanos, son muy diferentes. Son muy diferentes, hermano. El Mesías, nuestro Señor Jesucristo, va a venir. Las bodas del Cordero va a ser con su iglesia, ¿ya? Y también vamos a mirar que va a haber un matrimonio entre, cuando venga, cuando termine la tribulación, la gran tribulación, va a venir mi Señor Jesucristo por el pueblo de Israel. Por aquellos que hayan quedado. Va a ser tremendo lo que va a suceder. Muchos estamos hablando ahora que dicen que no, es que los que se fueron son la cizaña. Pero aquí vamos a mirar, yo creo que muchos dicen, no, estos que se fueron se van a dar cuenta quiénes son. Mateo capítulo 25, versículo 1 al 6, y luego nos vamos hasta el 13, y dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y a la medianoche se oyó un clamor. Ahí viene el novio, salir a recibirlo. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron, todas. Recuerden que habían 5 insensatas y 5 sensatas. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes. Mire lo que dijeron, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron de esta manera, muy prudentemente respondieron diciendo, mire chicas, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, vayan a hacer lo que estaban haciendo antes. Dice, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero ¿qué dice? Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. ¿Quién dice amén?
Hermanos, aquí muchas personas, esto es lo que estamos hablando ahora del evangelio de la prosperidad y todo esto, mucha gente no quiere ayunar, muchos cristianos no quieren orar, muchos cristianos no se quieren consagrar con el Señor, pero muchos están, porque como están saliendo todos estos predicadores, estos supuestos vendedores del evangelio de Dios, y dicen, no, trae plata que yo oro por ti. A esos negligentes, entonces van a la iglesia, le tiran el dinero allá a los apóstoles y a los profetas, y entonces ya dicen, no, ya con que el pastor ore por mí, ya con eso vale. Pero ya que le dice estas mujeres, ya muy prudentemente les dice, respondiendo a ellas, para que no nos falte a nosotros y a vosotros, y más bien a los que venden. A los que ven, recuerden que la luz es esa luz del Espíritu Santo, y nosotros tenemos que tener esa fe, porque sin fe nadie verá a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe. Y eso es la promesa que el Señor tiene para nosotros. Por eso, hermano, como nosotros, Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Sigamos adelante, hermano, esperemos al Señor fervientemente, en amor, decididos. Esperemos a ese Mesías prometido, al verdadero Mesías. Al verdadero Mesías. No a María, no a Mahoma, ni a nadie de aquellos. No, esperemos a mi Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de nuestro entendimiento. Sed sobrios. Ojo, que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Sed sobrios y esperad cada 8 días. No dice esto que no. Dice, ser sobrio y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando venga María, Mahoma, no. Que os traerá cuando mi Señor Jesucristo sea manifestado. ¿Quién dice amén? Tenemos que meter todo esto, hermano, sin pena, sin vergüenza, sin miedo. A eso nos llamó el Señor. Lo hemos dicho hasta la saciedad, hermano. Ya muchas personas como yo en algún tiempo pusimos el pecho y nos llamaban guardaespaldas. Pusimos el pecho por otra persona, por dinero. Y ahí nos vanagloriamos, queríamos ser los patrones, queríamos opacarlo a él. Ahora nosotros públicamente brindámosle honor a ese Dios grande, ese Dios todopoderoso que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén, amén. Seamos berracos, como lo dicen coloquialmente en Colombia. No sé, en México, quizás en Guatemala, no sé cómo dicen. Seamos valientes. Como dice la palabra del Señor en Josué 1:9, dice, levántate, esfuérzate, sé valiente. No así ese cristiano nervioso, ese cristiano tibio. No, levántese a llevar la bendita palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 14, donde dice la palabra del Señor, y es un mandamiento, no es que es una opción, dice, que guardes el mandamiento sin mácula, sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. A eso nos manda la palabra del Señor. No es que nos esté pidiendo un favor, nos manda a que guardemos sin mácula ni reprensión. Segunda de Timoteo, capítulo 1, dice la palabra del Señor, y vamos a buscar el versículo 12. No temamos, hermanos, perseveremos, sigamos adelante, porque prácticamente, hermano, no falta nada. El que ha de venir vendrá. El que ha de venir vendrá. No tardará, dice la palabra del Señor. Y si verdaderamente, hermano, usted quiere hacer un buen depósito, no, que no sea de dinero, que no sea una obra de caridad. Que sí, que no es malo hacer las obras de caridad. Pero si usted va a hacer un depósito, hermano, vaya a la palabra del Señor, a ver qué te dice. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice, por la cual asimismo padezco esto, y no me avergüenzo,
porque yo sé a quién he creído y estoy seguro, dice la palabra del Señor, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. A eso nos llama el Señor, hermanos. Hermanos, Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Estábamos hablando también esta semana con Rodrigo. Nos hizo a imagen y semejanza de Él. Por eso el maligno, por eso Satanás, hermano, nos quiere ver destruidos. Nos quiere ver como una piltrafa en la calle. Borrachos, metidos con marihuana, con cocaína, con todo en la cabeza. Él te quiere ver destruido. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo imagen y semejanza de Él. Y cuando el diablo nos ve así, Él no soporta ver un cristiano lleno del Espíritu Santo. Él no soporta ver un cristiano lleno del Espíritu Santo. Él no soporta ver un cristiano haciendo el bien. Él no soporta. Él es envidioso. Él es mentiroso. Por eso la palabra del Señor dice, yo soy el camino. Los demás son puros desechos, son otras cosas. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Los demás son mentirosos. Y yo soy la vida. ¿Quién dice amén? Amén. Hermano, el enemigo, el maligno, Satanás sabe muy bien lo que ha perdido. Él perdió su salvación. Él perdió su salvación. Y el enemigo también sabe que le espera. El lago de fuego. Pero eso sí, él no se quiere ir solo. Él no se quiere ir solo al lago de fuego. Él va a procurar por todos los medios intentar arrastrarnos con él. Él va a intentar arrastrarnos con él. Pero nosotros en Cristo somos vencedores. Tú tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Y no solamente seguir a Cristo, a recibir a Cristo en el corazón, sino seguir sus pasos. Seguir lo que Él hacía. Seguir lo que Él hace y hace todavía. Yo no he visto a Dios. Tuve una conversación con Dios. Pero no he visto a Dios. Pero sí he visto y he sentido el poder de Dios. Al curarme 2 cánceres. Al sacarme de balaceras. Donde básicamente, increíble salir de una balacera de las que ya he contado muchas veces. No estamos solos. Romanos capítulo 8, versículos 37 y 39, muy conocidos estos versículos, dice la palabra del Señor. Antes, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de mi Señor Jesucristo que nos amó, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Sigamos adelante. Esto es una batalla. No la pelees solo. No pelees contra el diablo solo. Dice la palabra del Señor, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de ti. Ya lo hemos visto varias veces. Hasta con Rodrigo que día pasó lo mismo. Que se nos interpuso el enemigo porque no quería, porque él sabía que este siervo le estaba compartiendo la palabra del Señor a Rodrigo. Y aquí hay un testimonio vivo que es verdad, no miento. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. No todos, ojo. Todos somos criaturas de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Por eso el Evangelio de San Marcos dice, id y llevar el Evangelio a toda criatura. No ir allá por ahí porque los pollos y las gallinas, todos son criaturas. Pero nosotros somos hijos de Dios cuando seguimos y somos guiados por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, estamos en Romanos capítulo 8, vámonos al versículo 14. Dice la palabra del Señor, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, como muchos cristianos que están en temor. Ay, qué miedo de eso que llegó y necesito que me pongan algo acá. No quiero entrar en eso. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido al espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, Abba Papito, Papito Dios.
el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con mi Señor Jesucristo, si es que padecemos juntamente con mi Señor Jesucristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué dice? Amén, amén. No quisiera ni parar este estudio, hermano. Porque yo siento que el arrebatamiento de la iglesia va a ser, como dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos sonará una trompeta, hermanos. Y estoy seguro, hermano, que mi Señor Jesucristo en cualquier momento viene. En cualquier momento viene. No seamos como esta gente del diluvio. 120 años, Noé, no está registrado en la palabra del Señor que él haya llevado la palabra del Señor. Pero la misma historia lo dice. Allí estábamos viendo un documental de que verdaderamente esa arca sí existió. 120 años. Yo creo que la gente le preguntaba, pero si el mar está lejos, nunca ha llovido, ¿para qué esa arca? Imagino que Noé les decía, no es que va a haber un diluvio. Pero porque nos dimos cuenta de que sí llevó ese mensaje, Mateo capítulo 24, versículo 37, donde nos vamos a dar cuenta que sí, Noé no está registrado en el Pentateuco de que sí hizo eso, pero mi Señor Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, lo dijo. Mateo capítulo 24, versículos 37 y 39, dice, Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mi Señor Jesucristo ya sabía. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y dice, y no entendieron. Si no entendieron fue porque Noé sí les habló. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Así también será. Cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resuciten y los que estemos preparados seremos levantados hasta el cielo. Muchos nos vamos a quedar. Yo me meto ahí porque no sé todavía, pero sigo llevando la palabra del Señor y no me voy a cansar, hermano. Y los exhorto, hermanos queridos, muchos de verdad, y es lamentable porque los hemos visto. Y los que estamos aquí, que llevamos tiempo en la iglesia, hemos visto que muchos dentro de la iglesia han estado a punto, como llamarlo coloquialmente, han estado a punto de meter el gol, de recibir la salvación, de tener la oportunidad de bautizarse. Han estado a punto de meter el gol, pero lamentablemente se han echado para atrás. Como dice la palabra del Señor, en vez de escuchar al Espíritu Santo de Dios, han escuchado espíritus de maldad, doctrinas de demonios. Acompáñame a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5, que yo no me lo estoy inventando. Es la palabra de Dios quien habla, es el Espíritu Santo quien habla, hermano. Dice la palabra del Señor, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 5. Pero el Espíritu dice claramente, ojo, no es mi Señor Jesucristo ni Dios, dice, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, aquellos que iban a meter el golcito, iban a recibir la salvación, y llegó el arrebatamiento y se quedaron. ¿Por qué? Porque dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, los impíos, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Quiénes son los que prohíben casarse? ¿Y quiénes son los que han metido tanta cosa y basura al mundo? Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido a mi Señor Jesucristo. Amén. A los que han conocido a mi Señor Jesucristo, la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracias. Cuando vayas a comer, no importa lo que sea, Está equivocada la...
Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 5. Capítulo 4, versículo 1 al 5. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Qué dice? Amén. Es bueno que estemos ahí al oro, así como los de Berea, es bueno. Si yo estoy equivocado, hermano, y usted apunta el versículo, y si yo me equivoqué, hermano, dígamelo. Y es bueno que estemos ahí conectados. Ya. Porque, hermano, esto es verdad. Esto es verdad lo que yo le estoy diciendo a todos y cada uno de vosotros. Hermana Magdalena, hermana Blanca, Dios la bendiga. Hermana Nelly, Dios la bendiga. Y seguimos adelante. Hebreos capítulo 4. La palabra de Dios, hermano, escudriña nuestros pensamientos. Recuerde que acabamos de leer que qué es lo más malo que hay en el mundo, qué es lo más perverso. Nuestro corazón. Nuestro corazón. La palabra de Dios en Hebreo capítulo 4, versículo 10 dice, porque la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, no el Corán, no el libro de los mormones, no es el atalaya de los testigos de Jehová, no. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién dice amén? Amén. Ojo. Gloria a Dios. Ojo, hermano cristiano, ¿dónde estás parado? Recuerde que con mi Señor no se juega. Mire todo lo que está sucediendo, hermano. Y recuerde que es lo que va a pasar con los tibios. El Señor los va a vomitar. Los va a vomitar. Por eso la palabra de Dios, hermano, nos habla de estas personas que en las iglesias yo declaro, yo decreto, yo mando. Espíritu Santo, tóquelo a él. Mandando al Espíritu Santo. Espíritu Santo, tóquelo a él. A ella no, porque me cae mal. Así, hasta allá han llegado estos predicadores. Dice la palabra del Señor, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 7. Dice la palabra del Señor. Exhorto ante todo, dice la palabra del Señor, que se hagan rogativas. Ojo, yo declaro, yo decreto, no, que se hagan rogativas. Oraciones, peticiones en acción de gracias por todos los hombres. Aquí vamos a incluir a todos porque lo incluye la palabra del Señor. A Maduro, a Putin, a Biden y a todos estos. Pero dice, yo exhorto ante todo a que se hagan rogativas, acciones, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque es bueno y agradable delante del Señor, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios no quiere que tú te vayas al infierno. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de mi Señor Jesucristo y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué dice la palabra del Señor? Porque hay un solo Dios y un solo mediador, un solo mediador. Guarden esa palabra en su mente y en su corazón, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Quién dice amén? Amén, amén. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, de lo cual se está dando testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento. Y maestro de gentiles en la fe y en mi Señor Jesucristo, que es la verdad. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Esto es fácil, hermano. La puerta ancha, hermano, por donde entra todo el mundo. No te vayas por allá. Busca esa puerta angosta que es mi Señor Jesucristo, hermano. Y en este momento se está perdiendo, ya se está acabando la gracia. Se está achicando esa puerta y en cualquier momento va a sonar la trompeta. Es fácil de que tú vengas y te pongas a cuentas con el Señor. Entrega tu vida, tu corazón, todo a mi Señor. Dice primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Ya vamos a terminar, hermanos. Capítulo 1, primera de Juan,
Versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, usted no necesita venir a hacer pactos con Dios. No lo que ir allá donde estos predicadores, estos motivadores de la palabra del Señor. Eso todavía no se han dado cuenta que sin Dios no somos nada, no somos nadie. Dice, si confesamos nuestros pecados, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, mire lo fácil que es obtener nuestra salvación. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. Es fácil, hermano. ¿Por qué? Porque, hermano, el pecado es muerte. Y Dios allá no tiene como ya lo hemos dicho hasta la saciedad, Dios no está como el policía que tiene un alcoholímetro y lo oye, sople aquí, entonces ahí te dice cuánto grado de licor llevas encima. No, Dios no tiene un pecadómetro allá. Pecado es pecado. Y el alma que peque va a morir. Dice la palabra del Señor, Ezequiel 18. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Tajantemente dice la palabra del Señor. El alma que pecare, esa morirá. Ojo. Morir es ir al infierno y luego al lago de fuego. El alma que pecare, esa morirá. Recuerden este mensaje. El Hijo no llevará el pecado del Padre. Ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Nosotros no podemos hacer nada. Ay, yo no me convertí, Señor, es que mi esposa no quiso recibir a mi Señor Jesucristo en el corazón, entonces por hoy yo no la recibí. No le eches la culpa a ella. No, es tu decisión. Dios es un caballero. Si Él quisiera abriría nuestro corazón y se mete allá, pero Dios es un caballero, Él está esperando, Él está tocando tu puerta. Y el que abra la puerta, el Señor Jesucristo entrará ahí y cenará con nosotros, dice la palabra del Señor. El pecado es pecado, hermano, sea el que sea. No hay ni pecado, ni pecadito, ni pecadote, no, pecado es pecado. Dice Romanos capítulo 6, versículo 27, así de facilito, dice, porque la paga del pecado es muerte. Muerte eterna. La paga del pecado es muerte, pero también hay algo muy hermoso. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué dice? Amén. Es hermoso recibir la palabra del Señor. Es hermoso seguir las pisadas de mi Señor Jesucristo. Irnos a ese llamamiento que Dios tiene para nosotros. Vamos a leer la palabra del Señor en la primera epístola de San Pedro. Mire quién está hablando, hermanos. Mire quién está hablando. Pedro, como lo han por ahí mostrado, que es que Pedro fue el primer papa, que Pedro era la piedra viva. No. Dice la palabra del Señor, si estamos llamados a una vida santa, sigamos lo que dice la palabra del Señor, no lo que diga cualquier hombre. La palabra de Dios dice, maldito el hombre que sigue al hombre. Pero mi Señor Jesucristo nos mandó a llevar su palabra. Porque el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y moraremos con él. Juan 14. Dice la palabra del Señor. Primera epístola de San Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Si alguien te ha llevado a la palabra del Señor, haga esto, hermanos. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. Esperad cada 8 días. No dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando mi Señor Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes, estando en vuestra ignorancia, cuando no conocíamos la palabra del Señor. Sino que como mi Señor Jesucristo os llamó, es santo, sed también vosotros santos cada 8 días. No dice así. No, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos
porque yo soy santo. Amén. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, por eso está diciendo, no señale a nadie. No señale a nadie. Nosotros fuimos también pecadores innatos. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la hora de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Por eso el Señor dijo, hagamos al hombre imagen y semejanza nuestra. O sea, que estaba hablando con mi Señor Jesucristo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros, a vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, en nadie más. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a mi Señor Jesucristo, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, así como nos ama el Señor, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Quién dice amén? Por eso la palabra de Dios nos manda en este versículo, en el primero del capítulo 2, dice, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada, desechando pues, porque tenemos que desechar eso, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Dice que deseemos, las mamás que están aquí y unos padres también, porque conozco padres que están haciendo el rol de padre y madre. Dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahora, dicho sea de paso, hermano, leamos el 4. Leamos el 4, donde el que está hablando es Pedro. Esa es la primera epístola de Pedro, donde él dice que él no es la roca, como nos lo han por ahí vendido de aquellas maneras. 4, acercaos a él. Pedro está diciendo, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Quién dice amén? Bendito y alabado sea el Señor. Dios nos llama a una vida santa. Dios nos llama a una vida santa. Por eso el día de hoy que escuchamos esta palabra hermosísima, guárdenla en su mente y en su corazón. Recibamos a mi Señor Jesucristo en nuestro corazón. El que no lo ha recibido, ese es el momento que lo haga. Mañana va a ser, quizás mañana va a ser tarde. La trompeta va a sonar de un momento a otro. Lo creo por fe. Vamos a orar por la vida de Rodrigo. Vamos a orar por la vida de sus padres que están pasando una situación adversa en cuanto a salud se refiere. También él mismo está pasando por una situación. Oremos por su hijo. También oramos también por Jorge, por Daisy, por los niños. No sé qué pasaría. Ya nos daremos cuenta después. Espero estén bien, que nos llegaron. Oramos también por Julián, por Alba, por Cristian, por Emmanuel. Dios los bendiga. Gracias por habernos acompañado. Por el hermano Melvin, gracias hermano, de verdad que es una bendición tenerlo aquí en el grupo. Oramos también por el hermano Melvin y por toda su familia, que Dios lo bendiga, y por ese ministerio que Dios le ha dado a usted. Y sigamos adelante, y si es de bendición que nosotros estemos en el ministerio, que sea la voluntad del Señor. Oramos también por el hermano Mariano, por toda su familia allá en México, Dios lo bendiga. Gracias por siempre estar ahí, estar dispuesto en todo momento para seguir llevando la palabra del Señor. Oramos por la hermana Alicia, esa hermosa esposa que Dios me ha dado a mí. De verdad que no me la merezco, pero Dios es grande y misericordioso para con nosotros. Oramos por nuestros hijos, por Ramón, por Lili, por Roxana, por Alex, por mi hijo Iván Camilo allá en Colombia. Dios lo bendiga, hijo.
sigamos adelante. Oramos también por Nelly Valencia, por la hermana Magda Rodríguez, Magdalena Rodríguez, Dios la bendiga, el hermano Heriberto, por todos los que se conectaron y por esas más de 600 personas, esas almas que escucharon la palabra de Dios, ese estudio de ahora 8 días. De verdad que me gozo en el Señor, que el mensaje del Señor para testimonio a todas las naciones, como dice la palabra del Señor, está llegando. El mensaje está llegando. Oremos por aquellas personas que han visto marchar a sus seres queridos. No es fácil ver marchar a un ser querido, no es fácil llenar ese hueco que deja ese ser querido al marchar, que nos deja en el corazón, pero esperamos que la bendita palabra del Señor llene ese vacío que ha dejado esa persona que marchó. Oramos por todos los enfermos, por todos aquellos que tienen cáncer, por aquellos que están recibiendo diálisis, aquellos que tienen SIDA, por aquellas personas que están secuestradas, por aquellas personas que no tienen trabajo, por aquellas personas que son pobres, que tienen tanto dinero que lo único o sea, son tan pobres que lo único que tienen es dinero, pero no tienen a mi Señor Jesucristo en el corazón. Oremos también por ellas, oremos por el pueblo santo de Israel, oremos por la familia de Rubén allá en España, por la señora Magda Maldonado, por la familia Hidárraga, por Altagracia y su amado esposo allá en México, Dios la bendiga, la mamá de nuestro pastor Homero Hernández, por José Luis y Callita allá en Venezuela, por la familia Higuita, Dios los bendiga allá en Colombia, por la familia nuestra allá en Panamá, por Amanda Orejuela, por el fiscal, mi gran amigo, el doctor Germán Alzate, Dios lo bendiga, Ever Rojas allá en el Hospital Universitario del Valle, por Margarita Hernández, esa hermosa hermana que siempre nos acompaña desde Monte de Sion, allá en Beckerfield, Dios lo bendiga. También oramos por el pastor Roberto Mata, oramos por la hermana Orfa Herrera, por Víctor Manuel, el hijo de nuestra hermana Hilda, allá en Antio, aquí California. Dios los bendiga por todos y cada uno de nosotros, por mi tío Javier, por todos los enfermos, por mi tía Ligia allá en Colombia. Oremos por todos y cada uno. Son muchas personas, pero siempre estamos orando unos por otros. Oremos por esos alimentos que vamos a tomar el día de hoy. Vamos a cerrar nuestros ojos, de todo corazón pidámosle al Señor. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por este manjar que nos acabas de dar, Señor. Gracias por recordarnos cada día, Señor, quién eres tú, Señor. Por recordarnos, Señor, esas promesas, esos regalos, esas coronas que tienes para nosotros, tus hijos, que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Tu mensaje ha sido entregado, Padre. En este momento lo he dado, Señor, este mensaje que llegue, Señor, a todos esos corazones, Señor, que bien, Señor, han tomado, han sacado un poco de su valioso tiempo para estar el día de hoy aquí, Señor, recibiendo este manjar aquí físicamente y por las redes sociales, Señor. Te pido por ellos, Padre Santo, que si ellos allá desde ese corazón afligido, Señor, están implorándote por algo, Señor, te pedimos, poderoso Dios, que incline su oído, Señor, y haga veraz ese pedido, Señor, para que sea glorificado tu nombre, Señor. Porque tú eres grande y poderoso, Señor. Y tú escuchas esas oraciones solamente a esas personas que temen a ti, Señor. Te pido por ellos, Padre Santo. Te pido por todos y cada una de esas personas que hemos nombrado, Señor. Son muchas, Señor, pero tú sabes dónde están, dónde viven y qué problema tienen, Señor. ¿Qué dificultad tienen? ¿Qué enfermedad tienen, Señor? Te pedimos por ellos, Señor, que en este momento haya sanación, Señor. En este momento que haya sanación, oh Padre Santo. Ten misericordia a aquellas personas que están enfermas y que haya la sanación y los sane de la misma manera. Ten misericordia a ellas como la tuviste de mí, Señor. Un pecador de pecadores, al sanarme 2 cáncer, Padre Santo, al sacarme de la basura del mundo, Señor. Te pedimos sanación para los que están aquí, Señor, para Manuel, Señor, para Rodrigo, para todos los que están aquí, oh Padre Santo. Manifiéstate aquí, Señor, con ese poder que tienes tú, poderoso y santo Dios. Te pedimos también, Señor, por tu pueblo santo Israel. Te pedimos por estos alimentos que vamos a tomar, Señor. Sé tú con ellos, Señor. Bendice esas hermosas manos que trabajaron arduamente en el campo para que ese alimento llegara a nuestra mesa. Bendice esas hermosas manos que los preparó, Señor. Padre, gracias te damos. Gracias por ser nuestro Dios y nuestro Salvador.
Bendito y alabado sea tu santo nombre. Por eso, llenos de tu Santo Espíritu, Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y todo el grupo de oración dice amén. Amén. Gloria a Dios. Qué gozo, hermanos. Dios los bendiga. Pueden tomar asiento. Dios los bendiga. Un saludo muy especial, hermanos, a todos y cada uno de vosotros. Hermano Alejandro, también estamos orando por tu esposa. Recuerden, hermanos, que si suenas a trompeta, si viene el arrebatamiento de la iglesia, no vayas a decir que no lo sabías. Un saludo muy especial. Les amamos con todo nuestro corazón. Dios los bendiga. Amén.